Muy buenas tardes. Hoy vamos a empezar este capítulo 6 referido a los teoremas de Z. La clase de hoy día vamos a tratar dos teoremas. Uno, el llamado divisor, el teorema del divisor de corriente, y el segundo, el divisor de voltaje. Son dos teoremas que son bastante aplicados. Entonces vamos a desarrollar un poco de la teoría y vamos a complementar con algunos ejercicios. Vamos a empezar con el teorema del divisor de corriente, que en lo sucesivo vamos a abreviar con esta TDC, teorema divisor de corriente. ¿Verdad? Para ello vamos a partir de este esquema, el de la izquierda, que está constituido de una red que está formada por un elemento, una impedancia. Bueno, acá está escrito como admitancia, que simplemente es una forma de expresar, que también podríamos haber puesto acá impedancia. Es una admitancia que está en paralelo con toda una red. Estas líneas segmentadas azules nos representan que acá en el interior existe una red pasiva, ¿ya? Una red pasiva cuya admitancia equivalente es Y e Q. Toda esta red, compuesta por una serie de elementos, incluyendo elementos fuentes controladas, todo eso puede ser sustituido por una sola admitancia o una sola admitancia equivalente. En concreto tenemos dos admitancias en paralelo. Acá al lado derecho tenemos un equivalente de todo esto. Sabemos que dos admitancias en paralelo se pueden sumar, como tenemos acá, están sumadas. ¿Ya? Vamos a encontrar acá una relación de corrientes. Esta corriente total con esta corriente que está circulando por esta admitancia IJ. Inicialmente vamos a relacionar este voltaje acá, que es el mismo que existe en esta admitancia, va a ser igual a la corriente dividida entre la admitancia. Es una relación que proviene de la ley de Ohm, ¿no es cierto? En lugar de acá, en realidad la expresión sería voltaje igual a corriente por impedancia, pero como la impedancia, su inversa es la admitancia, entonces estaríamos escribiendo de esta manera. Vamos a acá también a hacer lo mismo. Este voltaje B voy a relacionar con esta corriente total I y esta admitancia, que es el equivalente de estas dos que están en paralelo. Entonces ese voltaje va a ser esta corriente I dividida entre la suma de estas dos admitancias. Como este de la derecha es equivalente al de la izquierda, obviamente los voltajes, el voltaje entre estos terminales es B, el voltaje en estos terminales también es B, la corriente que está entrando por estos terminales es I, la corriente que está entrando por estos terminales también es I. Entonces existe una equivalencia de esta red que está a la derecha con el de la izquierda. Entonces, como los voltajes son iguales, estas dos expresiones vamos a igualar. Vamos a igualar los segundos miembros. Entonces, igualando los segundos miembros, vamos a obtener una relación de esta corriente IJ con la corriente I total. ¿Ya? Entonces, esa expresión o esta igualdad que resulta igualando los segundos términos, tendríamos esta expresión. Este segundo término igual con este segundo término. De acá voy a despejar el valor de la corriente IJ y esa corriente, esa expresión que se halla, es conocida como el teorema del divisor de corrientes. ¿Qué nos está permitiendo esta expresión? Nos permite encontrar la corriente IJ a partir de la corriente total. ¿Por qué se llama teorema o el divisor de corriente? Porque en realidad acá la corriente que está entrando a este nodo se está dividiendo. Voy a utilizar en este nodo, esa corriente que entra ahí se divide. Una parte acá y otra parte viene por acá. A esta corriente podemos llamar el I EQ. La corriente por la admitancia IEQ. Entonces esa corriente se divide. ¿Y cómo se divide? Se divide proporcionalmente al valor de sus admitancias. Admitancia significa admitir.
Entonces, aquella rama, porque acá tengo esta rama acá y esta otra rama de este otro lado, aquella rama que tenga mayor admitancia va a admitir también mayor cantidad de corriente. Si esta admitancia, la IJ, es el doble que esta otra admitancia, la corriente por acá va a ser el doble que por este otro lado. El IJ va a ser el doble que el IEQ. Entonces, esta expresión que tenemos acá abajo, que nos representa el teorema del divisor de corriente, es la que puede utilizarse para poder hallar la corriente por una rama a partir del conocimiento de la corriente total que está ingresando a ese nodo. ¿Ya? Entonces, es una expresión bastante empleada en muchas oportunidades. Usualmente, la admitancia es un valor de elemento que no se lo emplea mucho. Usualmente, todos los circuitos, las redes que se tienen, más vienen expresados en términos de impedancia, no de admitancia. Entonces, este teorema del divisor de corriente podemos escribir en función a las impedancias. Simplemente el YJ va a ser igual a la inversa de la impedancia ZJ y lo propio el YQ, la inversa de la impedancia ZQ. Entonces vamos a expresar esa expresión en términos de la impedancia. Entonces, al hacer esa sustitución, el YJ y el YQ son las inversas de las impedancias. Entonces vamos a sustituir en la expresión anterior, este era el YJ, este era YJ y este era YQ. Entonces haciendo operaciones, sacando acá como un numerador ZJ por ZQ, de ahí se van a simplificar ZJ, al final llegamos a este resultado. Este resultado que también es resulta ser el teorema del divisor de corrientes, pero ahora expresado en función a las impedancias. Como acá vamos a mostrar cómo podemos aplicar de manera directa este teorema del divisor de corriente. Si vamos revisando lo que tenemos acá y lo que tenemos acá, podemos afirmar lo siguiente. La corriente por esta rama, el IJ, esto, dice, es igual al valor de la impedancia de la rama opuesta, fíjense que es la rama opuesta al IJ, que es el ZQ, dividido entre las sumas de estas dos impedancias. Sumamos esas dos impedancias. Y todo multiplicamos por la corriente total. Entonces, ese concepto debemos recordar para poder, en su momento, aplicar el teorema del divisor de corriente en los problemas. Recordemos entonces la regla mnemotécnica. La corriente por una determinada rama, cuando estamos hablando de dos impedancias que están en paralelo, ¿cierto? Quiero hallar la corriente por una de esas ramas, es igual a la impedancia de la rama opuesta, en este caso ZQ, y divido entre la suma de estas dos. Y todo multiplico por la corriente total. Bajo ese lineamiento, también podríamos definir lo que es la corriente IEQ. Y acá abajo tenemos expresada esta corriente. Entonces, ¿qué nos dice el teorema? Recordemos la regla mnemotécnica. Dice que la corriente por esta rama, el IEQ, es igual a la impedancia de la rama opuesta, en este caso ZJ, dividido entre la suma de esas dos, que es esta la que está en el denominador, y todo multiplicado por la corriente I. Si recordamos esa forma de definir el teorema del divisor de corriente, o la forma como se aplica, vamos a ver de que es bastante útil en la resolución de algunos problemas. Para ello vamos a plantearnos el siguiente ejemplo. Nos piden que hallemos el voltaje V2 y la corriente IX utilizando el teorema del divisor de corriente. Nos referimos que encontremos este voltaje V2 y la corriente IX, pero utilizando el teorema del divisor de corrientes. Fíjense que acá este problema puede ser resuelto a través de los métodos que hemos visto en un capítulo pasado, ¿cierto? Puede ser resuelto mediante el método de nodos, el método de mallas. Entonces es una alternativa, pero lo que estamos viendo ahora es cómo podemos aplicar este teorema para hallar la respuesta a estas dos interrogantes, hallar la corriente X y hallar el voltaje V2. Para ello vamos a empezar del gráfico que tenemos acá. Bueno, son elementos, estas son resistencias. Recordemos lo que habíamos manifestado en algún momento,
que 4K significa que es 4000 ohmios, ¿cierto? El K es la abreviación del kilo ohmio, ¿ya? Y aquí una fuente de corriente de 30 miliamperios. Esta red que tenemos acá, vamos a reducir, primeramente colocando estos dos en paralelo y luego en serie con 4. Estos dos en paralelo es 5 por 3, me da 15 y la suma me da 8, entonces el equivalente de estos dos va a ser 15 octavos. Esos 15 octavos sumo a 4, el resultado va a ser 47 octavos. Y entonces acá tenemos un circuito de las características que hemos presentado al principio, ¿cierto? Dos, en este caso, resistencias, en general serían dos impedancias en paralelo, y acá una corriente total de 30 miliamperios que está llegando a este nodo. Esa corriente, estos 30 miliamperios, llega a este nodo y se divide. Una corriente I2 y una corriente I-Y. Entre esas corrientes I2 y la corriente Y se puede hallar utilizando el teorema del divisor de corrientes. Y vamos a recordar la regla mnemotécnica que hemos indicado, ¿cierto? Entonces, aplicando el teorema del divisor de corriente, la corriente I2, antes de que aparezca en pantalla, podemos recordar, esta corriente I2 nos dice que es igual a la impedancia, en este caso la resistencia de la otra rama, es 47 octavos, dividido entre las sumas de estas dos impedancias, o estas dos resistencias, y todo ello multiplicado por la corriente total, que en este caso son los 30 miliamperios. Entonces eso va a estar reflejado en esta expresión, ¿cierto? La corriente por esta rama es igual a la impedancia de la rama opuesta, que es 47 octavos, divididos entre la suma de estas dos impedancias que están en paralelo, o estas dos resistencias que están en paralelo, y todo esto está multiplicado por la corriente total. Esta es la corriente total de 30 miliamperios que está entrando a este nodo, ¿ya? Entonces, haciendo operaciones, de esa manera podemos encontrar esta corriente en esta rama de forma directa, aplicando este teorema. Esa corriente I2, obviamente, es la corriente por acá, ¿cierto? Es la corriente por acá. Es la corriente por la resistencia de 2K. Entonces, ya teniendo esa corriente I2 y teniendo el valor de la resistencia, se puede hallar el voltaje simplemente utilizando la ley de Ohm, ¿cierto? Entonces, el voltaje va a ser esta resistencia, 2K, por la corriente I2. Entonces, la resistencia es 2000 ohmios y la corriente 47/21 de miliamperio. Expresado en amperios, tengo que multiplicar por 10 a la menos 3. Haciendo operaciones, me queda este resultado, que el voltaje V2 es a 940/21 de voltio, o su equivalente en decimales, 44,76 voltios. ¿Ya? Bien, hemos respondido a una de las preguntas. Hemos hallado el voltaje V2. La otra pregunta, la otra interrogante era hallar la corriente IX. La corriente IX podemos hallar previamente, aplicando nuevamente el teorema del divisor de corrientes para hallar esta corriente I sub Y. La corriente I sub Y es esta, por acá, ¿no es cierto? Esta es la corriente I sub Y. Porque recordemos que esta 30 amperios llegando a este nodo se divide en una corriente I2 y una corriente Y, ¿cierto? A este nodo I2 y una corriente Y. Entonces, esa corriente Y, también aplicamos el teorema del divisor de corrientes. La corriente en esta rama nos dice que es igual a la impedancia de la rama opuesta, en realidad es 2 kiloohmios, dividido entre la suma de estas dos impedancias, 2 más 47 octavos, y todo esto multiplicado por la corriente total. ¿Cuál es la corriente total? Los 30 miliamperios, ingresando acá. Entonces hago operaciones y tengo aquí el resultado de esa corriente Y, que es 160/21 de miliamperio. Obviamente la suma de estos dos, si sumo estos dos, la corriente I2 más la corriente Y, tiene que ser igual a 30. ¿Cierto? Si hago esta suma, pueden verificar ustedes, nos da 30 miliamperios. Teniendo esta corriente I sub Y, ya que es esta corriente Y, en este nodo, puedo volver a aplicar el teorema divisor de corrientes. Es decir, podemos volver a aplicar, ya sea en este otro nodo. Esta corriente I, al llegar a este punto, se va a dividir una corriente acá, por la resistencia 3K, y la otra corriente, la corriente X, por la resistencia de 5 kiloohms. Entonces, podemos aplicar el teorema nuevamente en este otro nodo.
¿Ya? Entonces, el siguiente paso es ese. Entonces, esta corriente I, en este nodo, acá se va a dividir. Entonces, aplicamos el teorema divisor de corrientes, de tal manera que podemos hallar esa corriente Ix a partir de esta corriente Y total. Entonces, aplicando el teorema divisor de corrientes, tendríamos lo siguiente. Recordemos la regla mnemotécnica. La corriente por esta rama es igual a la impedancia de la rama opuesta, en este caso 3K, dividido entre la suma de estas dos, que es 3 más 5, todo está en K acá, y todo multiplico por la corriente IE, esta corriente IE total que está llegando a este nodo. Esta corriente IE rescatamos del resultado anterior que habíamos obtenido. Haciendo operaciones tenemos esta corriente IX, ¿ya? La corriente por acá. Esa corriente IX nos va a permitir, bueno, es el resultado que nos pedían, ¿cierto? Hallar la corriente IX, que sería esa la segunda pregunta al problema que habíamos planteado, ¿cierto? Decía hallar la corriente X, la corriente por esta rama. De esa manera, de manera sucesiva, hemos aplicado este teorema para poder resolver este problema y responder algunas de las interrogantes. ¿Ya? Entonces, eso consistiría este primer teorema. Vamos a ahora ver y estudiar lo que es el teorema del divisor de voltajes, que es otro teorema también que puede ser empleado en la resolución de algunos circuitos. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos acá esquemáticamente es también una cierta red, después de una red cualquiera. Estamos hablando de una red pasiva. ¿Ya? Esta es una red pasiva que de la misma se puede obtener un equivalente. Todo esto, un equivalente, se puede reducir. Acá en el interior puede haber impedancia en serie, paralelo, triángulo, estrella, y podemos todos sustituir por una sola impedancia. Esa impedancia va a estar en serie con una impedancia ZJ. ¿Ya? Bien, todo lo que tenemos acá a la izquierda, podemos reemplazar, sustituir por esta red simple. Porque acá tengo una impedancia ZQ que esté en serie con ZJ. Y dos impedancias en serie se suman, ¿cierto? Entonces hemos sumado y estas dos impedancias sustituimos por una sola, que sería esta. Vamos a trabajar un poquito en este circuito del lado izquierdo. Vamos a relacionar este voltaje BJ con la impedancia ZJ y la corriente que está circulando por la misma, que es la corriente I. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a lo que ya sabemos, la corriente es igual a voltaje sobre impedancia. Voltaje sobre impedancia. ¿Cuál es el voltaje? BJ. La impedancia ZJ. Y la corriente por esa impedancia es I. ¿Cierto? Vamos a trabajar de igual manera en este otro circuito de la derecha. Vamos a relacionar esta corriente con este voltaje y esta impedancia. Entonces, la corriente I va a ser igual al voltaje B dividido entre esta impedancia. Esta impedancia vale ZJ más ZQ. Estas dos expresiones que tenemos acá, vamos a igualar los segundos miembros, porque el circuito de la izquierda es equivalente al circuito de la derecha, por lo tanto, los voltajes entre estos terminales y la corriente de este terminal tienen que ser igual en ambos. Para que sean equivalentes tienen que ser exactamente iguales. Entonces vamos a igualar los segundos miembros y igualando esos segundos miembros vamos a obtener esta igualdad que nos relaciona el voltaje BJ con el voltaje B. ¿Ya? Entonces estamos relacionando este voltaje BJ con el voltaje B. De acá voy a despejar el voltaje BJ y ese resultado que obtengamos resulta ser el teorema del divisor de voltajes. Entonces es conocido como el teorema divisor de voltajes, abreviado con una TDV. ¿Ya? Si se fijan, es una expresión muy parecida al teorema del divisor de corriente. Pero acá, primero, el teorema divisor de voltaje se aplica a dos impedancias en serie. En cambio, el teorema divisor de corriente se aplica a impedancias que están en paralelo. ¿Ya? Entonces, este teorema me permite encontrar este voltaje, una de las impedancias, a partir del voltaje total aplicado. ¿Y qué nos está diciendo? El voltaje acá en esta impedancia, que es BJ, es igual al valor de esta impedancia
donde queremos encontrar el voltaje, aquí ZJ, divido entre la suma de estas dos, que tengo aquí en el denominador, y todo esto multiplico por el voltaje total que estamos aplicando, ¿cierto? El voltaje total, este voltaje. Este es el voltaje B que está aplicado a las dos impedancias, ¿cierto? De esa manera puedo encontrar el voltaje en un determinado elemento a partir del conocimiento del voltaje total aplicado, ¿ya? Haciendo un resumen de los dos teoremas, tendríamos lo siguiente. Como decíamos, el teorema divisor de corriente se aplica a impedancias que están en paralelo, ¿ya? En sacar las dos formas o las dos expresiones que nos permiten encontrar estas corrientes. Vamos a recordar, la corriente IJ, la corriente por acá, es igual a la impedancia de la rama opuesta, esta que tengo acá, CTQ, ¿cierto? Es la impedancia de la rama opuesta, divido, acá estoy dividiendo, entre la suma de estas dos impedancias que están en paralelo, ZJ más ZQ. Y todo eso multiplico por la corriente total que está ingresando, que es la corriente I. ¿Ya? Similar acción podemos hacer para hallar esta corriente por esta otra rama, el IEQ. Seguimos la misma hermenéutica. La corriente por esta rama va a ser igual a la impedancia de la rama opuesta, en este caso esta impedancia de esta rama opuesta, que es ZJ, que tengo acá, dividido entre la suma de estas dos impedancias, que tengo esta suma, y todo esto multiplico por la corriente total, el I, la corriente total que está llegando a este nodo. Entonces, la metodología de aplicación de este teorema es bastante simple y eso es lo que quisiera que ustedes recuerden para poder aplicar de forma directa en la resolución de algunos problemas. El otro teorema es el teorema divisor de voltaje. Habíamos indicado que esto se aplica a impedancias en serie, ¿cierto? Teorema divisor de corriente, impedancia en paralelo, y el teorema divisor de voltaje en impedancias en serie. ¿Cómo aplicamos este teorema? Si conozco este voltaje total aplicado B, ¿cómo encuentro el voltaje BJ o el voltaje BQ? El voltaje BJ. Me dice, acá está el voltaje BJ, ¿ya? Es igual a la impedancia de ese elemento, entonces estoy encontrando el voltaje, que es ZJ, y divido entre la suma de estas dos impedancias, el ZJ y el ZQ, que tengo acá, la suma. Y todo eso multiplico por el voltaje total aplicado, que es B. ¿Ya? De la misma manera podemos encontrar el voltaje en esta impedancia ZQ. Recordemos el procedimiento. El voltaje en esta impedancia es igual a la impedancia de ese elemento, que es ZQ, que tengo acá, dividido entre la suma de estos dos, ZQ más Z, ¿ya? Que tengo acá, y todo esto multiplicado por el voltaje total aplicado, que es B. ¿Ya? Entonces, de esa manera se aplica este teorema divisor de voltaje. Obviamente acá, en el circuito, tiene que cumplirse la ley de voltaje de Kirchhoff. Es decir, el voltaje B tiene que ser igual a BJ más BTQ. Es decir, este voltaje B sub J más el voltaje BEQ tiene que ser igual a B, ¿cierto? El B tiene que ser igual a la suma de esos dos. ¿Ya? El BJ más B sub EQ. Cumpliendo de esta manera la ley de voltaje de Kirchhoff. Lo mismo acá arriba, ¿no es cierto? La corriente I, aplicando la ley de corriente de Kirchhoff en este nodo, tiene que ser igual al IJ más el IEQ. El IEQ. ¿Ya? Entonces, si usted suma estas dos corrientes de acá, esta más esta, nos va a dar I. Si sumo este BJ más BEQ, va a ser igual a B. ¿Ya? Eso es la manera de verificación. Eso ustedes lo pueden hacer muy al margen de esta clase. Vayamos a
aplicar a un ejercicio este teorema del divisor de voltaje. ¿Ya? El problema es este. Nos piden que encontremos previamente el voltaje V3 y luego la corriente I sub 0. Es decir, este voltaje y esta corriente, pero aplicando el divisor, el teorema del divisor de voltaje. ¿Ya? Vamos a aplicar ese teorema. ¿Ya? Bueno, acá tenemos un resultado, 12,31 de amperio, la corriente I sub 0, valor que tenemos que demostrar resolviendo el problema. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con la resolución de este ejemplo, aplicando este teorema del divisor de voltajes. Para ello vamos a partir de este gráfico inicial que tenemos, que es el mismo circuito anterior, del cual vamos a hacer algunas iniciales reducciones. Por ejemplo, esta resistencia de 6 ohmios con la resistencia de 10 ohmios, estos puedo hallar en paralelo y el resultado sumar a 2 ohmios. Esa puede ser una primera operación que podemos hacer, ¿ya? Esa reducción, ¿ya? Y además el resultado todavía colocar en paralelo con 3. Recordemos, este 6 con el 10, ¿cómo hallamos el equivalente? Va a ser 10 por 6, 60, y la suma es 16, ¿cierto? La multiplicación divide entre la suma. Si de esto saco la cuarta parte, esto va a ser 15 cuartos, ¿no? De esos 15 cuartos vamos a hallar vamos a sumar estos 2. Entonces, más esto, más todo esto, entonces va a ser 15 cuartos y le vamos a sumar 2. Eso me va a dar, si no estoy equivocado, 23 cuartos. ¿Ya? Es 23 cuartos, vamos a poner en paralelo con 3. Pues ese resultado tendría que darse estos 69,35 avos de ohm. Vamos a hacer una rápida verificación. $69,35, ¿ya? Entonces colocaría en paralelo el 3 con estos 23 cuartos de ohmio me da 69,35. Bien, acá en el circuito que tengo acá a la derecha, tiene la estructura que me permite aplicar el teorema del divisor de voltajes. Es decir, un voltaje entre este punto y dos elementos en serie, 6 y estos 69,35 avos de ohm. Entonces, dos resistencias en serie y aquí hay un voltaje total aplicado. Entonces, 24 voltios se van a dividir una parte en la resistencia de 6 ohmios y otra parte en la resistencia de 69,35. 24 voltios, aquí hay un voltaje que puede llamar, digamos, B sub 6. Los 24 voltios es igual a B6 más B3. Entonces lo que me interesa acá es el voltaje B3, porque es lo que nos están pidiendo. Vamos a aplicar el teorema del divisor de voltaje acá, en este circuito. ¿Qué nos dice ese teorema? Dice el voltaje acá B3 es igual al valor de esta impedancia, 69,35 que tengo acá. Permítame, necesito borrar para que quede claro. Entonces, el voltaje acá es igual, dice, a la impedancia, donde quiero encontrar el voltaje, 69,35, ¿ya? Que es esto, y divido entre la suma de estas dos, 6 más 69,35, ¿ya? Y todo eso vamos a multiplicar por el voltaje total aplicado, que en este caso, a estos terminales estamos aplicando un voltaje de 24. Entre el voltaje B3 va a ser 184,31 avos de voltio.
Entonces, de esta manera tengo contestada una de las preguntas que se ha formulado. ¿Cierto? Nos pedían hallar el voltaje B3. Ahora vamos a continuar para poder encontrar la corriente I sub 0. ¿Ya? Para ello, el voltaje B3 es este voltaje acá. Es este voltaje acá, es el mismo. ¿Ya? Entonces estamos acá describiendo esta parte. Estos dos, 6 y 10, es 15 cuartos, ¿cierto? Está acá, los 15 cuartos. El equivalente es 2. Estos dos estaban en serie con 2. Y acá el voltaje B3 que está aplicado a estos terminales. Entonces, acá abajo tenemos la estructura nuevamente de un circuito, de una red, en el que puede ser aplicado el teorema del divisor de voltaje. Es decir, un voltaje total B3, que ya hemos encontrado acá, que es 184,31 avos de voltio, y dos resistencias en serie, una de 2 ohmios y otra de 15 cuartos de ohm. Entonces acá podemos volver a aplicar el teorema del divisor de voltaje, es decir, este voltaje B3, este valor, se va a dividir una parte acá y otra parte en la resistencia de 2 ohmios. Entonces, aplicando ese teorema, ¿qué nos dice el teorema? El voltaje B sub 0 dice, es igual, este voltaje es igual al valor de esta impedancia, de impedancia donde se encuentra el voltaje, que tengo acá 15 cuartos, dividido entre la suma de esas dos. 15 cuartos más 2. 15 cuartos más 2. Y todo eso va a estar multiplicado por el voltaje total aplicado, que es B sub 3. Fíjense que todo esto está multiplicado al voltaje total que estamos aplicando, que es B3, que es 184,31. ¿Ya? Hago operaciones y obtengo el voltaje B sub 0, que es 120,31 avos de voltio. ¿Ya? ¿Para qué me sirve ese voltaje B sub 0? Fíjense que el voltaje B sub 0 es el voltaje aplicado acá. Es este voltaje. Es el voltaje que existe acá. Tengo acá dos resistencias en paralelo. Y sabemos que en resistencia en paralelo el voltaje es el mismo. Es decir, el voltaje B sub 0 que tengo acá es el voltaje en la resistencia de 6 ohmios, también es el voltaje en la resistencia de 10 ohmios. Entonces, como tengo el voltaje en esta resistencia de 10 ohmios, podría obtener la corriente I sub 0. ¿Ya? Ensayando la corriente, empleamos la ley de Ohm. Como decíamos, es el voltaje B sub 0, es el mismo porque están en paralelo, y de acá obtengo la corriente I sub 0, que va a ser simplemente la división de este voltaje entre la corriente. Perdón, el voltaje entre la impedancia me da la corriente. Voltaje entre la impedancia, 120,31 entre 10 me da 12,31 avos de amperio. Y ese es el resultado que teníamos como solución al principio del problema. ¿Ya? Entonces, como ven, este teorema puede ser aplicado también en la resolución de circuitos. Porque si nos fijamos el problema inicial planteado, este es un circuito donde tranquilamente podemos haber aplicado el método de mallas. Acá tenemos una malla, acá tenemos otra malla y acá una tercera malla, ¿cierto? Entonces, aplicando ese teorema, perdón, el método de mallas, acá podríamos haber formado un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, de las cuales podríamos haber obtenido esta incógnita, la corriente I sub 0, y de esa forma teníamos el resultado. Lo peor, para hallar este voltaje, teniendo estas dos corrientes, esta corriente malla y esta otra, y teniendo la resistencia, podemos hallar el voltaje. Pero la solución pasaba por resolver un sistema de ecuaciones, de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Lo que hemos hecho en este problema hoy día no ha pasado por la resolución de ningún sistema de ecuación, sino hemos ido simplemente aplicando el teorema del divisor de voltajes por 2 veces consecutivas, ¿no es cierto? Y aplicar un poco la reducción de redes, hallar equivalentes de resistencia en paralelo, en serie y nada más. En base a esos conocimientos hemos podido resolver este problema aplicando este teorema. ¿Ya? Ese es el tema que quería
compartir con ustedes el día de hoy en la tarde, continuando con nuestras clases virtuales, resultado del problema que actualmente estamos viviendo. Cualquier consulta, estamos prestos a absolver. Lo puede hacer a través del grupo de WhatsApp o a través de mi correo, a través de la página que tengo en internet, o ahora también vamos a poder utilizar la plataforma del Moodle, que es una plataforma oficial de la universidad y que desde la siguiente semana vamos a estar trabajando en el mismo. No tengo más que comentarles y nos estaremos viendo la siguiente clase, continuando con el tema de los teoremas.